Hola a todos, espero se encuentren bien. En este video quiero mostrarles una introducción a cómo podemos visualizar información cuantitativa en Stata. Para esto voy a usar de referencia un documento elaborado por el profesor Oscar Torres Reina. El documento se encuentra en inglés, ahí tienen en azul cuál vendría a ser la cita del documento, y en las siguientes viñetas lo que trato es de presentarles información que puede ser utilizada para poder comprender mejor cuáles son los comandos que se utilizan en Stata para tratar de hacer gráficos. En los tres últimos links lo que van a hacer es poder tener la fuente de donde se han obtenido las variables para el ejercicio que vamos a hacer ahora. Voy a usar la versión 15 del Stata, y en este caso, como vamos a tratar de graficar, lo que voy a hacer es seguir el esquema que presenta este profesor en este documento. Para darles una idea de mejor detalle, este profesor, Oscar Torres Reina, esta es su página en la Universidad de Princeton. La información la he obtenido de esta página web, que la pueden ver, se encuentra en inglés. Si ustedes manejan un poco de inglés, les sugiero que ingresen a esta página. Van a poder encontrar diferentes tutoriales, no solo cómo hacer gráficas en Stata, sino también cómo correr regresiones, también lo que es manejo de panel data utilizando el random y fixed effect, como correr regresiones logit y order logit. Y también, como pueden ver en la página, encuentran información sobre tutoriales para usar R. El documento que me refiero que voy a utilizar es este. Lo pueden encontrar, vendría a ser el documento que está acá, que termina en visual101.pdf. Si ustedes ingresan a este link, ingresan a Google, van a obtener este archivo en Acrobat, que fue, como les decía, el que usé de referencia para el ejercicio que voy a hacer ahorita. Voy a utilizar la misma base de datos que utiliza el profesor. He recortado algunas partes para hacer este video no tan largo. Y bueno, respecto a la información con la que vamos a utilizar, primero vamos a pasar a presentar el Stata, y voy a abrir el archivo para que puedan ver la estructura. Acá estoy repitiendo la información que les he presentado en el PowerPoint sobre las fuentes de donde obtuve la información. Lo primero que voy a hacer es especificar la carpeta en la que voy a trabajar, que la he denominado OTorres. Ya está. Lo siguiente que voy a hacer, y esto ya empieza a ser extraído de este documento que les he mencionado, es abrir la base de datos que ha colgado el profesor para hacer estos ejercicios de cómo hacer gráficas en Stata. Van a ver que se ha abierto un archivo y aquí contenemos un grupo de variables. Quería darles mayor detalle sobre el origen de la información, por eso es que acá señalo estos tres links. La información correspondiente al PBI per cápita, la información de las exportaciones, importaciones y la data de desempleo provienen de la fuente del Banco Mundial. Yo estoy tomando el archivo preparado por el profesor, pero si ustedes quisieran saber de dónde se ha obtenido esa información, podrían ingresar a la página web del Banco de Datos del Banco Mundial. La información la pueden digitar acá, o pueden también entrar, digamos, hay diferentes títulos en los cuales uno puede utilizar y encontrar información, ¿no? Tienen acá lo que son algunos indicadores más demandados, o pueden encontrar la información a nivel de país. Okay. Entonces lo que voy a hacer es un poco para hacer más manejable la información, es voy a renombrar o voy a etiquetar estas variables que actualmente se encuentran etiquetadas en inglés, las voy a reetiquetar en español. Entonces la primera parte, esto no está incluido en el archivo, lo estoy haciendo para que sea más práctico para nosotros al momento de presentar las gráficas.
estoy cambiándole las etiquetas para que estén en español. Acá está. Ya está, pueden ver el ajuste. Estas últimas variables que ustedes ven, que polity, polity2, trade, no las he cambiado. La que son polity y polity2 vendría a ser una especie de índice o puntaje que se plantea a los países sobre la base de una encuesta. Acá tengo el detalle de esta variable. Vendría a ser una especie de escala de la democracia, ¿no? Que se evalúan diferentes aspectos como la competitividad del proceso de selección del Poder Ejecutivo, la apertura de este proceso de selección, los límites al poder del Poder Ejecutivo y la competitividad de la participación política. Sobre la base de estos 4 criterios se plantea un puntaje. El puntaje, a su vez, es utilizado para identificar el régimen político del país en 3 categorías, lo que vendría a ser un régimen democrático, una autocracia y una anocracia, que vendría a ser un régimen híbrido, vendría a ser que tiene características de una democracia, pero que también contiene algunos aspectos que se encuentran en las autocracias. No vamos a ahondar mucho en digamos, la parte conceptual, sino que lo que queremos es aprovechar la información que tenemos en este archivo para hacer algunos ejercicios de cómo generar gráficos. Bueno, cada vez que tenemos una base de datos del que probablemente no contenemos mucha información, estos 2 comandos nos permiten tener mayor idea de las características de las variables que tenemos en la base. Describe te da todo este nivel de detalle de las variables, y el Summarize lo que hace es plantearte información, un resumen de las principales características de las variables, como el número de observaciones, el promedio, la desviación estándar, el número mínimo y el máximo. Ok, entonces ahora propiamente con lo que es el gráfico. Empecemos con esta primera línea. Si ustedes pueden ver acá al costado cómo he etiquetado las variables. Estas 3 variables que aparecen, UNEP, UNEF y UNEMPM, vendrían a ser variables de desempleo. La primera, que vendría a ser la de desempleo total, la segunda, que habla del desempleo en mujeres, y el siguiente, que es el desempleo en varones. Lo que estoy haciendo es que quiero que me presente un gráfico en el cual me represente estas 3 variables por año, y lo estoy solamente suscribiendo para que sea la información de Estados Unidos. Solamente quiero que me grafique la información de estas 3 variables para un país. Acá tenemos la información graficada. Lo que uno puede hacer en este caso, ya una vez que tiene generado el gráfico, es guardarlo. Lo voy a resumir. Uno puede hacer ediciones a este gráfico. Este es probablemente una de las principales dificultades de generar gráficos en Stata, la parte de formatear algunos aspectos de la estructura del gráfico. Tenemos este cuadradito que se abre, en el cual uno puede empezar a hacer ajustes al tamaño de la letra, ¿no? A veces también en el tema de los axes. Bueno, como les decía, una vez que está generado el gráfico, si es que yo corro otra línea de comando, si quisiera generar otro gráfico, primero tengo que guardar sino el nuevo comando va a borrar el gráfico que acabo de generar. Así es que por una cuestión de... voy a llamar a este gráfico 1, ¿no? Como les mencionaba, yo había especificado que la carpeta en la que quiero trabajar se llama OTorres. Ya está generado el gráfico. Entonces lo puedo cerrar. Otra cosa que faltaba mencionar. Cuando decimos guardar como, lo podemos guardar como en el formato del gráfico de Stata, o podemos ajustarlo para que tenga otro formato. Puede ser PDF, yo lo voy a guardar en el formato PNG. Ya está. Ahora sí lo cierro. Lo siguiente que voy a hacer es
El summarize solamente va a resumirme la información de estas tres variables. Aquí la pueden ver nuevamente. Ahora, si se dan cuenta, el valor mínimo de estas variables es 0. Lo que voy a hacer es renombrarlas. Puedo hacer el ajuste, considerando de que es bastante raro que la tasa de desempleo sea 0. Es más probable que un problema de etiquetar la variable sea que no se haya encontrado la información. Entonces lo que voy a hacer es reemplazar esas observaciones que reportan valor de desempleo igual a 0 y les voy a etiquetar con valor como missing value. ¿Okay? Nuevamente corro mi comando de summarize, van a ver que la información ha cambiado, porque todas esas observaciones que tenían información de 0 ya no son consideradas. Entonces se toma el siguiente valor mínimo, que es 0.1. Muy bien, voy a hacer nuevamente mi gráfico, el mismo comando que inicié, con el que inicié esta parte. Y el gráfico varía ligeramente. Voy a guardarlo nuevamente. Y lo voy a guardar nuevamente en formato de PNG. 2. Save. Ok. Quiero abrir mi primer gráfico. Para poder compararla. Si se dan cuenta, ¿no? El cambio se puede ver más en la parte final. Es la presentación que podemos ver. Muy bien, voy a cerrar entonces estos dos gráficos y voy a pasar a un gráfico un poco más complejo. Voy a utilizar el comando toWayLine. Nuevamente estoy utilizando estas tres variables de desempleo. Quiero que me las presente por año. Nuevamente estoy utilizando la información. Quiero que me presente la información solamente para Estados Unidos. Le estoy agregando un título. Y estoy agregando también etiquetas a estas variables. ¿No? Como ven, la diferencia está en que ahora he especificado de qué manera quiero que represente cada variable. En el caso de lo que es el total, he puesto solid, que quiere decir que sea una línea sólida. El dash, que vendrían a ser rayitos, este es el que identifica la línea de las mujeres. Y en el caso de los hombres, dot, que es punto. Con esto voy a identificar lo que es la tasa de desempleo en los varones. No voy a guardar los gráficos para todos los ejercicios, solamente para algunos casos. En este caso vamos a guardarlo. Nuevamente lo voy a hacer en formato en PNG. Le voy a poner gráfica 3. Ok. Ahora ustedes pueden cerrar esta sección o pueden seguir con el siguiente comando. Van a ver que de todas maneras lo reemplaza. Okay, acá estoy añadiendo una pequeña diferencia. En vez de toWayLine, estoy poniendo toWayConnected. Estoy repitiendo las tres mismas variables, año, igualmente solamente para Estados Unidos. Estoy agregando el título, estoy etiquetando las líneas. Y acá en vez de poner el símbolo que sea la raya sólida, tramos descontinuados y puntos, quiero que sean rayas, pero que esta vez los marcadores sean círculo, diamante y cuadrado. Y también le estoy poniendo nombre, el iTitle quiere decir el nombre de lo que va al axis vertical. Pueden notar la diferencia en términos de cómo se han representado las tres líneas. No, es dependiendo, digamos, de el gusto de la persona que está generando la información, cómo desea representar las líneas. Ok, en el siguiente ejemplo lo que vamos a hacer es presentar la información de 4 países. En este caso quiero que me presente la información de desempleo, solamente desempleo total por año, de estos 4 países: Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia y Qatar. La información está identificada, no es que tenga todos los gráficos en un solo, perdón, que tenga todas las líneas de los países en un solo gráfico, sino que me ha generado 4 gráficos.
representando individualmente a cada país. En ese siguiente esquema lo que voy a hacer es agrupar toda esta información en un solo gráfico. Y estoy dando el detalle de cómo quiero que se presenten los marcadores. Pueden ver, ¿no? Es la misma información que habíamos presentado anteriormente, solamente que ahora todas ellas están agrupadas en un solo gráfico, ¿no? Tenemos la leyenda que nos ayuda a identificar qué línea corresponde a cada país. Okay, esto por lo que es en términos de este ejemplo. El siguiente ejemplo que vamos a ver es cómo representar la información two-way connected con el comando two-way connected. Esta vez voy a utilizar la información del PBI, agregando una condicional. No quiero que me represente el PBI del PBI per cápita de todos los países, sino solamente de aquellos cuyo PBI per cápita en términos de paridad completa está superior a los $40.000. Acá también estoy identificando cómo quiero que se presente el marcador. By country, al agregar esta condicional by country, lo que estoy especificando es que quiero que sea la información por separado. En este caso, tenemos que solamente hay 7 países cuyo PBI per cápita es superior a los $40.000. Por eso estamos viendo la información presentada de esta manera. Para la siguiente parte lo que voy a hacer, digamos, lo que he presentado anteriormente es gráficos directamente utilizando las variables. Adicionalmente a la presentación de la información podemos agregarles algún dato de referencia con el cual quisiéramos comparar la información, por ejemplo, del PBI. En este caso lo que voy a querer es presentar una comparación del PBI de estos países, pero poniendo en relieve cuál es el PBI per cápita promedio o cuál es el valor medio de esta distribución. Entonces, para ello primero voy a generar estas dos variables. Voy a cerrar esto para que vean que se han generado y las voy a etiquetar, ¿no? Vendrían a representar estas dos variables el promedio y la mediana por año del PBI per cápita. Lo siguiente que voy a hacer es seguir con mi comando de two-way connected. Esta vez estoy consignando la información del PBI per cápita y el promedio del PBI per cápita por año, la variable año, y me estoy centrando en estos 4 países y estoy también consignando la información, el título, y también estoy etiquetando estoy identificando cómo quiero que se presente la leyenda y especificando los marcadores. Okay. Nuevamente lo que tenemos son estos 4 gráficos separados, cada uno presentando la información del PBI per cápita de cada país, pero a la vez van a ver que se ha agregado una línea roja que corresponde a esta variable que he creado, que es el PBI per cápita promedio de cada año, que quiero que la incluya en cada uno de estos 4 gráficos. Ya saben que si tienen alguna duda sobre el uso de algún comando, la forma de obtener información dentro del Stata es clicando el comando help junto con el comando que desean explorar más. Le dan y se les va a abrir toda una ventana. El problema es que la información está en inglés, pero digamos, si dominan un poco del idioma, pueden identificar todas las opciones que pueden utilizar en el uso de cada comando. Lo mismo con el otro comando que hemos utilizado, que es el two-way connected. Acá está. Como estamos utilizando información directamente de cada país, no estamos utilizando factores de expansión, ¿no? Ahora, tanto para los marcadores habrán notado de que se utilizan términos como el circle, triangle, square. Entonces, si quieren tener un mayor detalle de qué especificación deberían poner en cada sección, simplemente
con esta, o bueno, cliquemos esta parte. Acá les especifica, ¿no?, cada opción a qué vínculo, con qué símbolo se vincula. ¿No? Vendría a identificar, ¿no? Por ejemplo, si ponen la opción Solids, lo que están pidiendo es que la línea sea de esta naturaleza. Si quieren que sea tramos entrecortados, ponen dash. Existe un dash que es intercalado con punto. Si solamente es punto, es dot. Se puede hacer un long dash, un tramo más largo. Y bueno, estas vendrían a ser las opciones. También hay opciones en términos de lo que son colores. Pueden ver la información. Y bueno, más detalle de este comando también lo tienen acá. Ahora, para lo que es información del gráfico de barras. En primer caso, lo que vamos a hacer es presentar la información de lo que es el PBI per cápita, promedio. Como sé que es promedio, estoy especificando que me grafique la información del promedio. Y ahí está la información. Ahora, quiero que la información del promedio del PBI per cápita me la presente por país y quiero que me la presente de manera descendente. Van a ver entonces, esto representa, cada barra representa el PBI per cápita promedio de cada país. Si se dan cuenta, es está bastante congestionada la información por el tamaño de la letra. Puedo corregir esto incluyendo una opción, este subcomando con el cual estoy reduciendo el tamaño de los países. Está más pequeño. Misma información, lo único que he hecho es ajustar el tamaño de la letra de los países. Otro criterio que puedo introducir en este comando es una condicional, en la cual, por ejemplo, en este caso, estoy pidiendo que la información, estoy haciendo más modificaciones. Primero, estoy agregando un condicional, quiero que la información que me presente solamente sea para aquellos países cuyo PBI per cápita es mayor de los $40.000. Estoy pidiendo que me presente la información de la media y la mediana del PBI per cápita. Por eso pueden ver en esa opción entre paréntesis la primera que dice mean, que quiere decir la media, y median, que es la mediana. Nuevamente quiero que la información me la presente de manera descendente y estoy etiquetando la información de las dos variables que quiero que se presenten en el gráfico. Muy bien, este vendría a ser el grupo de variables, el grupo de países cuyo PBI per cápita es mayor a los $40.000. En la primera barra o la barra en azul lo que estamos presentando es la información del promedio del PBI per cápita y las barras rojas vendrían a ser la mediana. Acá, como en los otros casos, si queremos tener mayor detalle de este comando, ponemos help y aquí pueden tener más detalle de todas las opciones que se pueden agregar al comando. Ok. Otra forma de graficar información cuantitativa es utilizando el gráfico de caja o el diagrama boxplot, lo cual busca resaltar aspectos particulares sobre la distribución de la variable. Ahora, para esto vamos a utilizar la variable polity2 que mencioné al inicio, que es una especie de score o índice que evalúa el régimen político del país. Esta variable polity2 va de -10 a 10. Entonces lo que hago es tomar esta variable y generar una nueva que me identifique el régimen político del país según en tres categorías, sea autocracia, anocracia y democracia. Ya les había mencionado que anocracia vendría a ser una especie de híbrido entre la autocracia y la democracia. Ok, entonces como primer paso lo que voy a hacer es crear esta variable.
Van a ver al final que se ha creado una nueva variable que se llama régimen. Voy a poner un cross tab para que noten. Como tenemos información de varios años, entonces van a notar que, por ejemplo, puede ser que una variable, por ejemplo Perú, tiene 9 observaciones que están bajo el régimen de lo que sería democracia y 24 que son la democracia, ¿no? Como tenemos varios años, según esta variable hay periodo de tiempo en el cual nuestra democracia ha estado identificada en esta especie de híbrido, ¿no? Ok, entonces como les mencionaba, el gráfico de caja lo que hace es resaltar determinados aspectos de la distribución de la variable. En este caso, la variable que estamos utilizando nuevamente es PBI per cápita. Este gráfico en realidad no resulta muy interesante. Vamos a agregarle una condicional. Quiero que me haga que me presente la información del PBI per cápita, pero solo para el grupo de países cuyo PBI per cápita es mayor a los $40.000. Ok, la información se ve un poco más centrada. La información se puede desdoblar. Por ejemplo, en este caso la voy a desdoblar según régimen político del país. Estoy agregando una línea, ¿no? Que la estoy llamando en este valor. Este es el valor que quiero que la tomen y quiero que me marque la información, el marcador, perdón, de la información. ¿Ok? Tenemos los tres tipos de regímenes políticos. La información está agrupada en estas 3 categorías y lo que estoy presentando es la información del el gráfico de caja para cada uno de ellos. El Help Graph Box le va a dar mayor detalle sobre las opciones que se pueden agregar al comando. Otra forma de representar la información son los histogramas. Es una representación gráfica en forma de barras que simboliza la distribución de un conjunto de datos. Nuevamente seguimos con el ejemplo del PBI per cápita. Lo que me hace es presentar, en este caso estoy pidiendo que me presente la frecuencia del comportamiento de esta variable. Puede hacerlo en términos totales o puedo pedir que solamente la información me la presente para un grupo de países. En este caso estoy pidiendo que me presente la información de la distribución del PBI per cápita solamente para Estados Unidos y Gran Bretaña. El bin 5 quiere decir el número de barras que quiero que me considere. No podemos ver la información de los 2 países. Entonces, esta es una forma de presentar la información. En algunos casos uno quisiera que ambos gráficos o ambos países estén representados bajo un mismo gráfico. Esto se puede hacer bajo este esquema, ¿no? Ya no estoy usando el comando histograma, que he resumido aquí en HIST, sino que sería two-way hist. Y acá agrego la información de lo que es para Estados Unidos. Nuevamente quiero que sea solamente en 5 rangos. El de Gran Bretaña, que es la información frecuencia. Estoy especificando que el color con el cual quiero que se enmarque cada gráfico y estoy etiquetando cada componente. Entonces acá tengo la información de ambos países representado en un mismo gráfico. Ok, otro formato con el cual, otro comando en el cual se puede utilizar para representar información es el scatterplots o el diagrama de dispersión, que muestra la conexión entre el conjunto de datos que analizamos. En este caso, por ejemplo, tenemos la información de las importaciones y las exportaciones. Si yo hago un scatter, lo que me hace es representar la relación entre estas 2 variables, presentando cada uno de los puntos. Si se dan cuenta, van a ver que el orden de las variables en este comando importa. Tengo el scatter y la primera variable que he incluido son las importaciones, que en términos de gráfico es lo que uno aprecia en el eje vertical. El dato de las exportaciones es lo que ustedes ven
en el eje horizontal. Ahora, se pueden adicionar más, se puede hacer más específico este gráfico. Incluimos el two-way scatter. Lo que estoy pidiendo con esta línea de comando es distinguir las observaciones cuyo nivel de exportación es mayor al $1.000.000. Quiero que en ese caso, quiero que me etiquete las observaciones, que me consigne el país al cual corresponde la observación. Y estoy eliminando la leyenda por términos de espacio. Muy bien, acá tenemos entonces, nuevamente, es la misma información que vimos anteriormente, la relación entre importaciones y exportaciones, solamente que en este caso lo que he hecho es distinguirme a este grupo de países cuyo nivel de exportación es mayor al $1.000.000 y que me las etiquete, o sea, que le ponga el nombre. Nuevamente, ya cerré el gráfico, pero quería mostrarles de que se pueden adicionar más términos al comando, ya sea porque querramos especificar el título, querramos sacar el título que tiene el gráfico en default. Si no queremos agregar de repente un título más pequeño, podemos agregar notas también a nuestro gráfico. Ok, mismo gráfico, nuestros títulos se han reducido, le he puesto títulos a los ejes y he agregado una nota para que identifique que la información que estoy presentando son valores constantes en millones de dólares para el 2000, valores constantes al 2005. Y bueno, lo último que quería presentarles es nuevamente la información de la matriz de dispersión. Es un comando que ayuda a representar la información que muestra la relación entre las variables con las que vamos a hacer algún tipo de análisis. Y bueno, es prudente tener definir qué grupo de variables voy a incluir, porque como se dan cuenta el gráfico puede ser bastante difícil de apreciar si es que se incluyen bastantes variables. Y bueno, lo último, ya saben de que cualquier comando del que no conozcan mucho, agregando el comando help y el nombre del comando, ustedes pueden obtener mayor información sobre la estructura del comando, qué opciones tienen y pueden inclusive encontrar algunos ejemplos. Bueno, esto sería todo por este ejercicio, espero lo consideren de utilidad. Dejen sus comentarios y sugerencias en la sección de comentarios. Muchas gracias.